Fin de semana tuvimos unos días de sol. El sábado, complicadazos. El domingo hubo sol, pero también ya bajó. Y llovió el día sábado. Así es. Todo completo. Todo variable también. Bueno, así empezamos con la mejor de las energías de esta semana. Los amigos que recién se unen a nuestra señal para informarse. Cambiamos del ámbito a la política. Vamos a contarles lo más destacado, como siempre. Mandarles el abrazo a los que acaban de llegar. Rico almuerzo, mire usted. Rico desayuno. Preparen almuerzo. Un Hay desayuno gente que está sepa preparando almuerzo, que esté también. nutrido. Sí, y prepara el almuerzo. Hay gente que lleva, ¿visto la Claro, lecherita? de una vez. Claro, Así es. llevan todo, desayuno y almuerzo. Usted desayune, lleve un buen almuerzo, ponga buena energía y que la semana y el día se bendiga. Lo que no me gusta de llevar el almuerzo Bueno. a la oficina es que todo el día yo pasaba pensando en lo rico que voy a almorzar. Bueno, no podía concentrarme. Ahí eso es estaba parte pensando de- en la carnecita que llevé. Esa carne jugosa Ajá. que está Una en la carnecita refri frita. y decía, cómeme. Sí, y todo el día está en la lonchera así esperando ser saboreado. Degustar. Bueno, eso es parte de que la semana sea buena. Mucho para contarles, líos. Fin de semana también hubo líos Movidito. desde el viernes. Así es, empezamos de inmediato con la información más relevante. Contarles que durante el fin de semana miles de empleados públicos en Ecuador fueron notificados con la separación inmediata e inapelable de sus funciones. La mayor parte de despidos se concentran en el IES, en el CNT, Petroecuador y curiosamente en las carteras de educación y salud también se reportan desvinculaciones pese al blindaje ejecutivo o blindaje prometido por el Ejecutivo. Miremos. Hasta el 2028, Ecuador deberá reducir su gasto público en al menos 7.500 millones de dólares. Este recorte es parte de las cláusulas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas recomendó al país reducir el tamaño del Estado. Este plan económico implica ejecutar una reingeniería del sector público que al momento deja 5.000 empleados desvinculados y la eliminación de 6 ministerios y 6 secretarías de Estado. La portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, aseguró que los contratos ocasionales y nombramientos provisionales que quedarán sin efecto corresponden a instituciones que enfrentan una suerte de obesidad burocrática. Ejecutivo y el IES. Hay un informe por cada funcionario que está siendo desvinculado. Muestran que estos funcionarios no estaban sumando y no estaban cumpliendo como debían cumplir. No hay ningún funcionario como médicos, enfermeros, policías, ni militares, ni tampoco personas que están en grupos vulnerables. Pese a este anuncio, durante el fin de semana la Federación Médica Ecuatoriana denunció la desvinculación de 8 profesionales de la salud en la maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito. Además, anunció que impugnará dichos despidos ante la justicia. CNT también confirmó la desvinculación de al menos 500 servidores públicos. El comité de empresa advirtió una posible huelga de trabajadores ante la decisión gubernamental. En Petroecuador también se recortó personal. El sindicato de trabajadores informó que 246 empleados fueron notificados con el cese de sus funciones. Entre ellos, geólogos, geofísicos, ingenieros, operadores y analistas, quienes serían indispensables para mantener activa la producción de crudo en el país y administrar las frágiles estructuras del SOTE y el OCP. En el IES, así como en los ministerios de Educación, Defensa, Finanzas y Agricultura, también llegaron las notificaciones de desvinculación, informó Álvaro Terán. Y alrededor de 5 millones de dólares mensuales sería el ahorro que el gobierno nacional tendría al haber desvinculado a 5.000 servidores públicos. Además, al acortar el tamaño del Estado, se abrirían nuevos créditos internacionales. Acortar el gasto estatal sería una de las primeras intenciones del régimen con la fusión de ministerios y despido de servidores públicos. Osvaldo Landazuri, analista económico, saca cuentas del ahorro que esto significaría. De mis estudios, el sueldo, el salario promedio de los servidores públicos en el país es alrededor de $1.300 por mes, en promedio. Hay más y hay menos. Si usted analiza, entonces al despedir 5.000 personas se ahorra $5 millones por mes. Más o menos el Ecuador gasta 11.000 millones de dólares al año o 1.000 millones de dólares más o menos por mes en su burocracia.
Landazuri no deja de citar que se estaría respondiendo a obligaciones internacionales para poder acceder a nuevos créditos. Y ahí me lleva a pensar otra vez en que sobre todo puede ser una señal para el Fondo Monetario que está realizando desembolsos en estos días, 600 millones, y el gobierno necesita más o menos 10.000 millones de dólares de financiamiento este año, sin considerar los atrasos, que quedarían en 4.500. Su colega Mauro Tejada recomienda no descuidar estrategias de reingeniería como capacitaciones que tienen ciertos empleados públicos, lo que volver a cero significaría inversión adicional. Sobre todo ahí en estas instituciones públicas relacionadas con temas técnicos, ¿no es cierto? ARCOM, Servicio de Rentas Internas, SENAE, UAFE, superintendencias, donde evidentemente esta curva de aprendizaje es muy complicada de tenerla y sobre todo es un costo, ¿no? El gobierno debe saber que poder suplir un funcionario público con otro, necesariamente tiene que ser capacitado y tiene que generar la inversión pertinente. Menor burocracia que daría la pauta para una mejor redistribución de recursos económicos. Yo creo que más allá del tema, ¿no es cierto?, del componente remunerativo y del efecto que pueda tener inclusive en el presupuesto general del Estado, la línea de acción es justamente ser más eficientes. Clamor de todos los ecuatorianos, informó Héctor Romero. Como parte del programa Reducción del Tamaño del Estado, el Gobierno Nacional decidió fusionar al Ministerio de Energía y Minas con el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Esta decisión ha generado cuestionamientos por parte de fundaciones y colectivos ecologistas, quienes advierten posibles vulneraciones a los derechos de la naturaleza. Veamos. El pasado jueves 24 de julio, como parte del plan de achicamiento del Estado, el presidente de la República dispuso la fusión del Ministerio de Energía y Minas con el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ahora ambas entidades actúan bajo la tutela del Ministerio de Energía. Esto supone que esta cartera de Estado ya no solo se ocupará de desarrollar proyectos extractivos y de generación energética, sino que también asumirá funciones de conservación, protección y entrega de licencias para diversos proyectos en áreas protegidas. Y eso, lógicamente, va a ser, desde mi punto de vista, si se le maneja con esta visión, con esta óptica, va a ser muy beneficioso para el país, siempre y cuando esté y se cumpla toda la normativa, ¿sí? Toda la normativa, para no afectar a la parte ambiental. Colectivos ambientalistas aseguran que esta fusión es antinatural y antitécnica, pues un solo ministerio no puede encargarse de gestionar proyectos mineros y a la vez entregar las licencias ambientales para su ejecución. Pero sobre todo muestra un conflicto de interés al poner a un ministerio encargado de velar por la biodiversidad junto a un ministerio que se ha caracterizado por hacer lo contrario, ¿no? Industriales no comparten esta visión, pues afirman que los proyectos extractivos enfrentaban graves trabas al tener que gestionar permisos y licencias en 2 o más ministerios. Va a agilitarse todo lo que significa los trámites justamente para estas industrias. Los inversionistas, desde que cogen el campo petrolero hasta cuando pueden o tienen la autorización para comenzar los pozos exploratorios o de desarrollo, pasan 2 y hasta 3 años. Organizaciones ecologistas como WWF creen que el Ministerio de Ambiente debería fortalecerse y no eliminarse, pues las labores de conservación previo a la fusión ya eran débiles y bastante limitadas. Las áreas protegidas no tienen personal suficiente para ser cuidadas. Existe un guardaparque por cada 40.000 hectáreas. El presidente Noboa justificó esta decisión y dijo que los países del primer mundo, como Costa Rica, por ejemplo, suelen fusionar a estas 2 carteras de Estado. Costa Rica no tiene petróleo y hace pocos años tuvieron una decisión histórica que es prohibir la minería. Tiene sentido que haya un ministerio que se encargue del ambiente y los recursos naturales. Podemos comparar con otros países, pero ese comparativo, más allá de eso, tiene que ir a cómo tenemos que hacerle que funcione en nuestro país. Informó Álvaro Terán.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, así como el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, pasarán a manos del Ministerio del Interior. Esta fue una de las fusiones encabezadas por el gobierno para simplificar el aparato estatal. Expertos brindaron detalles sobre la unificación. Con la intención de simplificar el aparato estatal y agilizar procesos en el sector público, el gobierno decidió que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ahora dependerán del Ministerio del Interior. Para el exministro del Interior, Juan Zapata, esta decisión era cuestión de tiempo, refiriéndose especialmente al SNAI. El caso del SNAI es un tema que no solamente era necesario, sino urgente. Le veo muy complicado en el tema del tiempo administrar una nueva institución que tiene tantos conflictos y tantos problemas. Por lo tanto, yo creo que ahí me imagino que esa será la decisión de que un viceministerio esté permanentemente con ellos. Mientras tanto, Santiago López, experto en seguridad, no descarta que este proceso pueda provocar más sobrecarga de tareas a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Dentro del ECU está. Los policías nacionales están dentro del ECU. No va a cambiar mucho el panorama para el ECU, pero seguramente esto va a dar pie para que el SNAI cambie su estructura. No sé si de manera frontal la policía se haga cargo del sistema penitenciario, pero sí en el sistema de controles y más que todo de la coordinación al interno con los agentes penitenciarios. Sin duda, estas adscripciones del SNAI y del ECU 911 serán todo un reto para el Ministerio del Interior, o al menos así lo afirmaron los expertos, quienes también aseguraron que será importante realizar procesos que aseguren una buena gestión y menos burocracia. Para que pueda estar, porque el SNAI es un monstruo. En las condiciones actuales es una competencia sumamente... No olvidemos que el SNAI tiene también... Salir muchísimos funcionarios, ¿no? Así es. En ese caso, ahí tiene que haber, vuelvo a insistir, una evaluación sumamente profunda y las pruebas de confianza es fundamental. Cada institución tendrá que, en este caso, reglamentar sus procedimientos. Habrá que hacer un levantamiento de información muy detallado de estos procedimientos de estas instituciones para poder conocer hasta qué punto esta eficiencia buscada por el Estado se puede aplicar. En cuanto al ECU 911, ambos expertos coincidieron en que es una institución que camina sola, efectiva y que podría mantenerse sin problemas con el tiempo. Por ahora se conoce poco sobre cómo va a ser el trabajo en este tipo de fusiones. Lo que sabemos es que todo forma parte del plan de eficiencia administrativa propuesta por el presidente Daniel Noboa, informó Mía Sabelli Carrera. Como necesaria fue calificada la decisión de recortar el tamaño del Estado pese al costo político que esto le puede significar al presidente Noboa. Una estructura obesa que habría tomado forma por intereses de gobiernos de turno. Veamos. Podría ser la crónica de una muerte anunciada, algo que anteriores mandatarios no lo hicieron, pero hoy se da la fusión de algunos ministerios y la remoción de inicio de 5.000 personas. No es tiempo de hablar de aciertos o desaciertos, pero creo que son medidas necesarias. Un Estado obeso con demasiadas instituciones es imposible de sostener frente a una economía en crisis. Un Estado obeso que quizás por intereses políticos tuvo vía libre para engordar. Los gobiernos de los años 80 e inicios de los 90 se mantuvieron con entre 12 y 14 ministerios. Después se fueron creando secretarías, se fueron dividiendo ministerios en función de las áreas, hasta llegar a un aparato en el gobierno de Rafael Correa con más de 40 ministerios y secretarías de Estado. A los servidores públicos les preocupa el mecanismo de desvinculación que se está aplicando. Hay gente que ha sido notificada de planta, de nombramiento definitivo, y se están quedando los de contrato de servicios ocasionales, cuando debe ser absolutamente lo contrario. Futura evaluación que llegaría en desigualdad de condiciones. La normativa que se les aplica dice que a la jerárquica superior no se le ponen notas y que la evaluación es reservada, secreta, que solo puede conocer la máxima autoridad. Entonces, ¿para qué? Si se quiere mejorar, señor periodista, al sector público, la evaluación tiene que ser para todos, porque a veces la falla de la institución parte de la cabeza. En el sector público serían más de 80.000 funcionarios que tienen contratos de servicios ocasionales y alrededor de 40.000 con nombramientos provisionales.
Si se aplicara a rajatabla la norma, querría decir que en 3 meses tienen un universo para desplazar del sector público de más de 100,000 personas. Pero esto puede pasarle factura al presidente, el costo político. Sin duda la decisión tiene un costo político, pero creo que, de nuevo, el país tiene que ser prudente y esperar a evaluar el resultado de la decisión tomada. Lo que se lo podrá conocer sin duda más adelante, informó Héctor Romero. Estamos de regreso con información anunciada. El gobierno ecuatoriano puso en marcha un masivo proceso de deportación de presos colombianos detenidos en cárceles del país. Mientras, el Ejecutivo dijo que prevé expulsar a 1.500 reos extranjeros en los próximos días. Ahora bien, ¿qué ocurre con las sentencias que pesaban en su contra en Ecuador? ¿Cuál será además su estatus jurídico en Colombia? Aquí lo revisamos. En diciembre del 2023, el presidente Daniel Noboa anunció la deportación de 1.500 reos extranjeros que purgan condenas en Ecuador. 1 año y medio después de dicho anuncio, el proceso de deportación inició. Según la Secretaría de Atención a Privados de Libertad SNAI, entre el viernes, sábado y domingo, aproximadamente 700 reos con y sin sentencia ejecutoriada fueron expulsados de territorio ecuatoriano. Vienen de 24 centros a nivel nacional, los PPLs de nacionalidad colombiana. El protocolo es de entregar al representante del gobierno de la Subsecretaría de Inmigración con la finalidad de que cumplan los protocolos con sus pares en Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la recepción de los detenidos en el puente de Rumichaca y calificó la decisión de Daniel Noboa como unilateral y poco amistosa. En las próximas horas, 300 reos colombianos serán expulsados de las cárceles restantes, completando una lista de aproximadamente 1.000 PPLs de esa nacionalidad en territorio ecuatoriano. Una vez que se conoció este operativo, juristas mostraron su preocupación por la situación jurídica de los deportados. Entre ellos hay violadores, asesinos, secuestradores y traficantes de droga, cuyas condenas no serán cumplidas en Colombia, pues los detenidos no registran procesos penales en su país de origen. Esa sentencia no se ha apostillado, no se envía en copias certificadas, no existe un procedimiento legal para que Colombia pueda decir sí, en verdad puedo hacer una homologación de la condena que tuviste en Ecuador para que la termines de pagar acá. Con esta decisión, dicen, la reparación de las víctimas ecuatorianas de este tipo de delitos execrables como abuso sexual u homicidio no se garantizará, tal como lo establece la Constitución. Quedaría en el limbo la reparación a las víctimas, porque ni estando privados de la libertad aquí en cárceles ecuatorianas, pagan las reparaciones integral. Peor aún, yéndose a territorio extranjero. Pues vulneran los derechos constitucionales de las víctimas, no solo a las víctimas, sino al sistema de justicia como tal. En dichos procesos se aplicó la recientemente aprobada Ley de Integridad Pública, que dispone la deportación por cualquier delito sancionado con pena privativa de libertad. Además, se ejecutó la prohibición de retornar al país en un plazo de 40 años. Informó Álvaro Terán. La Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron este 28 de julio allanamientos simultáneos en Pichincha, Guayas y Bolívar, esto en el marco de una investigación por presunto peculado en el caso Apagón. Los operativos incluyeron 12 allanamientos en oficinas, domicilios y centrales termoeléctricas. Buscan esclarecer irregularidades en contratos de proyectos de generación eléctrica. Las autoridades recabaron indicios como computadoras, documentos, diapositivas de almacenamiento y celulares. Daniel Salcedo compareció ante la Fiscalía en calidad de testigo por investigaciones reservadas respecto a corrupción en el sistema de salud y además presunta filtración de información confidencial. En medio de un fuerte operativo de seguridad, Daniel Salcedo compareció este 25 de julio ante la Fiscalía General del Estado para rendir 2 versiones dentro de investigaciones reservadas que involucran presuntos hechos de corrupción en el sistema de salud pública y la posible difusión de información confidencial. Su abogado, Renato Montero, informó que Salcedo acudió en calidad de tercero con conocimiento de los hechos y no como procesado. A criterio de los señores fiscales, mi cliente podrá proporcionar información
que sea válida, que sea verificable, corroborable y que sume para la investigación, que es finalmente para lo que se le ha llamado el día de hoy. En la primera diligencia, Salcedo fue interrogado sobre una investigación por actos de corrupción vinculados al sistema hospitalario estatal. Su abogado explicó que ya habrían entregado información sobre este tema a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y que ahora se ratificó su testimonio ante el Ministerio Público. Es una relación con todo el sistema de salud. No es seleccionado a un hospital en específico, sino en general al sistema de salud. Es una investigación que, les voy a ser muy sincero, no la conozco, y además de que si la conociera no podría poner a conocimiento porque es información restringida y estaría circunscribiéndome a una infracción. Aunque se ha mencionado un posible perjuicio económico al Estado que alcanzaría los 1.600 millones de dólares, el abogado de Salcedo fue enfático en aclarar que esa cifra no fue parte de la versión rendida por su defendido, añadiendo que se cumplirá con una solicitud de la Comisión de Fiscalización para entregar información a esta mesa legislativa. La segunda diligencia tuvo relación con una investigación por el presunto delito de difusión de información reservada. De acuerdo con Montero, esta causa se originó tras publicaciones realizadas por un periodista de un medio digital, las mismas que estarían siendo investigadas por la Fiscalía tras haberse divulgado contenido confidencial. La Fiscalía está investigando es la filtración de información que ha sido reservada en su momento y que entiendo que algunas personas o la persona investigada, pues en acusación de Fiscalía ha sido quien ha filtrado la información, y en función de aquello Daniel Salcedo ha podido comparecer y poner a conocimiento su verdad dentro de esta investigación. Esta jornada judicial se desarrolló mientras en paralelo acudían también a la sede de la Fiscalía el hermano de Daniel Salcedo, Noé Salcedo, y el asambleísta Santiago Díaz Asque. Con la premisa de que es mejor tarde que nunca, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social logró avanzar en el proceso de selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Con las ternas ahora sí completas y con un retraso de 7 meses, el CPCCS puso en marcha la fase de revisión de requisitos de los postulantes. Para ello, los comisionados reconformaron el equipo técnico de selección, que estará integrado por los delegados de los vocales, quienes evaluarán los requisitos, documentos y eventuales impedimentos en las carpetas de los 15 participantes. Que se continúe con la verificación técnica de requisitos y prohibiciones por parte de la Comisión Técnica de Selección, cuyo informe deberá presentarse en un plazo máximo de 3 días. Luego, se seguirá con la fase de escrutinio público en impugnación ciudadana, que es relevante la participación de los ecuatorianos. Los miembros del CPCCS acusaron ataques mediáticos y de ciertos sectores políticos quienes se estarían oponiendo al desarrollo del concurso, que busca reemplazar a los vocales de la Judicatura en funciones, quienes se encuentran prorrogados desde el pasado 29 de enero. Este pleno no está para complacer intereses mediáticos. Estamos para garantizar que el Consejo de la Judicatura cuente con vocales idóneos y legítimos mediante un concurso técnico, público y honesto. El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, dijo que la fase de revisión de carpetas e impugnación se encuentra en marcha. A ese ritmo, mencionó, se prevé designar autoridades a más tardar a finales de agosto. Proceso que no debe... Godoy, informó Álvaro Terán. Mientras tanto, en los pasillos de la Asamblea Nacional se conoció que la bancada de ADN, a través del legislador de la provincia de Chimborazo, Kevin Gallardo, estaría recolectando firmas para enjuiciar políticamente al consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Gonzalo Albán. El oficialismo buscaría censurar al vocal del CPCCS por un supuesto incumplimiento de funciones al aparentemente haber tenido una afiliación política al momento de ser candidato a este organismo en el 2023. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente temor. Exposiciones artísticas, ferias al aire libre y eventos musicales fueron parte de las actividades desarrolladas en la ciudad de Guayaquil el fin de semana por motivo de las fiestas julianas. Con la presencia de artistas en escena animando todo el desarrollo del evento, se vivió la feria denominada Mercado de Sabores, la misma que fue impulsada por la Prefectura del Guayas y que concentró a diferentes emprendedores de la gastronomía guayaquileña.
que recoge a más de 100 emprendedores de toda la provincia del Guayas. En esta feria pues encontramos distintos tipos de alimentos como hamburguesas, comida típica, comida criolla, bebidas, todo tipo de alimentos para el disfrute del guayasense, para poder celebrar nuestras fechas julianas. Por su parte, el municipio se enfocó en el Cerro de Santa Ana. El tradicional barrio Las Peñas se llenó de alegría con la presencia de artesanos que ofrecieron al público lo mejor de su talento en la elaboración de objetos fabricados a mano. Así es, aprovechar y visitar nuestra ciudad, ya que a diario solamente vivimos en el trabajo. Muy cerca de las escalinatas, en la tradicional calle Numa Pompilio Yona, en el barrio Las Peñas. Yo soy peruano, pero tengo 25 años viviendo aquí en Guayaquil y me siento guayaquileño y estoy gustoso de ver toda esta gente. Informó José Morales. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, demostró su apoyo a los emprendedores y visitó diferentes locales durante una feria de hamburguesas, esto que se desarrolló en la parroquia La Aurora del cantón Daule. El primer mandatario realizó el recorrido junto a la primera dama, Lavinia Balbonesi. Miremos. La noche del domingo se registró un ataque armado, esto en el cantón El Empalme, en Guayas, dejando un saldo preliminar de 17 personas fallecidas, 41 heridas. Vamos con Carolina Pimentel, ella está en el lugar con más detalles sobre este lamentable suceso. Carolina, buen día. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros, en la capital. Nosotros nos encontramos en la parroquia Guayas, El Empalme, provincia del Guayas, donde lamentablemente anoche ocurrió una masacre que hasta el momento ha dejado 17 personas fallecidas y 14 heridos que están en 3 hospitales cercanos. Todo el hecho, pues, ocurrió aquí en esta esquina, en un bar esquinero, ubicado aquí en este punto donde estaban la mayoría de las personas que resultaron afectadas. Son 31 personas que fueron alcanzadas por los disparos. Hasta el momento se conoce, según información que nos ha dado la Policía Nacional, que llegaron en 2 camionetas, en una camioneta negra y en una ploma, sujetos armados que abrieron fuego contra quienes estaban en este punto. Hay que indicarles también, para darles un poquito de contexto a nuestros amigos televidentes, que hay una fiesta, pues esta localidad se encuentra de fiesta y ayer se hizo la presentación de las candidatas a reinas, también hubo algunos desfiles, algunas presentaciones. Entonces desde muy temprano habían estado en las calles, habían estado tomando, libando, disfrutando, pues compartiendo quienes viven aquí en La Guayas, cuando se habían quedado en este bar y llegaron estos sujetos armados que realizaron los disparos. Son 17 personas que han fallecido aquí en el punto, 14 más que están en 3 hospitales, en el hospital del Empalme, también en el hospital de Quevedo y en el hospital de Buena Fe. Hay manchas de sangre por todos lados, botellas de cerveza, vasos plásticos, también por ejemplo aquí dentro de este bar, que es donde se encontraba la mayoría de las personas afectadas. Hay mesas, hay zapatos, gorras, hay todas las prendas que a uno le hace saber pues que hubo pánico y que la gente trató de correr y esconderse por su vida. Se conoce que hay 3 menores de edad también entre las personas fallecidas. Hay un adolescente de 14, uno de 15 y uno de 17. Algunos vecinos nos mencionan que este menor de 14 años que se encontraba aquí en esta esquina fue alcanzado por un disparo también y trató de correr 100 metros aproximadamente, cayó gravemente herido y aunque fue trasladado por sus familiares hasta un hospital, lamentablemente falleció. Aquí en este punto, en este lugar, en la escena, se levantó un total de 8 cadáveres. El resto de los cuerpos han sido pues ya levantados, trasladados por medicina legal desde los hospitales, estos hospitales cercanos a la parroquia Guayas. Sabemos que hay heridos aquí en el hospital del Empalme, también en el hospital de Buena Fe y en el hospital de Quevedo. Todos estos centros hospitalarios están con resguardo policial y pues los cadáveres, los 17 cadáveres hasta el momento han sido trasladados a la morgue de Quevedo. Allá van a tener que hacer el trámite, el papeleo, los familiares de estas personas que lamentablemente han perdido la vida para poder retirar sus cuerpos. Además de eso, la mayoría de los afectados, prácticamente todos, son de aquí, de La Guayas, de esta parroquia del Empalme. Aquí se va a realizar el velorio, todavía la gente está poniéndose de acuerdo, están la mayoría de los familiares viajando hacia Quevedo para poder hacer
hacer el retiro. Están esperando también que se termine de realizar las autopsias y que se determine también algún tipo de motivación, eso por parte de la DINASET. Pese a que aquí a unos 50 metros hay una unidad de policía que sí está funcionando según los moradores de este sector, lamentablemente no se pudo evitar este hecho violento. Los policías también esperaron aparentemente a que pasaran los disparos para en ese momento salir y atender esta emergencia. Hasta este lugar han llegado algunos agentes durante la madrugada, que dieron seguridad también a quienes llegaban para hacer el levantamiento de los cuerpos, el levantamiento de los indicios, y hasta el momento se conoce que han levantado algunos indicios calibre 9 milímetros. Hasta ahora esa es la información que les puedo proporcionar. Sigan conectados con nuestra señal, que vamos a estar aquí pendientes de lo que ha ocurrido en Palma y también en el hospital, viendo pues cuál es el drama de los familiares que están tratando de ayudar a quienes se encuentran heridos. Con esta información me despido, buenos días. Lamentable el clima de violencia que se vive en el país. Gracias a Carolina, les tenemos al tanto de esta información.